Buenas tardes, mi nombre es Windel Céspedes y junto con mi compañero Yerlan vamos a presentar la defensa de la segunda tarea de el curso de circuitos eléctricos en C6A. Este ejercicio que se ve por aquí se resuelve por el método de nodos. El ejercicio nos pide encontrar el voltaje V0 que se encuentra entre los terminales de la resistencia de 12 kilómetros que se ve por aquí. Para resolver este ejercicio, primero tenemos que encontrar esta incógnita Vx, que es el voltaje en este nodo y también una incógnita que está presente en esta fuente dependiente por aquí de corriente. Para eso vamos a plantear primero el nodo de referencia, o sea, nuestra Tierra, que sería este nodo de aquí, que sería equivalente a todo este nodo. Luego de tener la referencia Tierra, podemos empezar a plantear las ecuaciones de nodo, que en este caso es solamente una, que es en el nodo Vx. Para plantear la ecuación de nodo necesitamos las corrientes que entran y salen de este nodo. En este caso, las corrientes son esta corriente que entra al nodo, que es la misma de la fuente de 2 miliamperios, esta corriente que sale hacia la resistencia de 3 kiloohmios y esta otra corriente de la fuente dependiente, que tiene como incógnito también Vx. Em, para plantear la ecuación, usamos la convención que ya habíamos planteado, en donde las corrientes que entran son negativas, o sea, la de esta fuente, y las corrientes que salen positivas. Por eso queda la corriente de la fuente negativa más esta corriente A de la resistencia más esta corriente de la fuente, que son iguales a cero. Esta ecuación está escrita por aquí, ya despejada, donde nos queda que la corriente de 2 miliamperios, o sea, la de la fuente, es igual a las dos que salen del nodo. Resolviendo esta ecuación, podemos sacar la incógnita Vx como factor común por aquí y proseguir despejando hasta sacar la incógnita, que nos quedaría una ecuación que se resuelve como Vx es igual a 4 voltios por simple despeje. Como ya tenemos la incógnita Vx, es nada más ya de sacar la incógnita original, que es V0. V0 es el mismo voltaje que el de la resistencia de 12 kiloohmios de por aquí. Entonces podemos simplificar estas dos resistencias, que ambas son de 12 kiloohmios. Eso nos resulta en una resistencia equivalente de 6 kiloohmios. Y para resolver ese voltaje necesitamos la corriente que pasa por esa resistencia equivalente, que al colocar esa resistencia nos quedaría en serie con esta fuente de corriente que ya habíamos resuelto. Por eso simplemente es de aplicar la ley de Ohm. Tenemos la corriente que ya teníamos con Vx como incógnita que ya teníamos, que es 4 voltios. Y nos queda que por este nodo, perdón, por este lado, quedaría una corriente de 0,667 miliamperios. Y por ley de Ohm, el voltaje en la resistencia equivalente sería la corriente de 0,667 miliamperios por la resistencia equivalente, que nos queda con un voltaje de 4 voltios. Ese voltaje es el de la resistencia equivalente, que al ser una resistencia que venía de dos en paralelo, las tres tienen el mismo voltaje. Por eso el voltaje de esta resistencia también es 4 voltios y por ende el voltaje V0 también es 4 voltios. Bueno, buenas noches, yo soy Jordan Chávez. Yo voy a explicar los dos ejercicios relacionados a supernodos de la tarea número 2 del curso. Bien, empezando con aquí el circuito inicial que nos dan para la tarea.
Bueno, pues vemos que tenemos dos fuentes de voltaje diferentes, las cuales vamos a tener que lidiar con supernodos si es que queremos resolverlo por el método de nodos. Ahora, al hacer el método de supernodo, lo que queremos hacer es que esas fuentes, básicamente vamos a tratarlas como si fueran el voltaje en un solo nodo. Ahora, lo que se hace con este caso es que todo este nodo de aquí, bueno, llamémoslo hasta acá, que es la Tierra, todo este nodo que está aquí, vamos a tratarlo como uno solo. Ahora, bueno, todo este nodo en realidad, pues, toda esta rama sería nada más que vamos a tratar como un solo nodo, y esta fuente de voltaje vamos a tomarlo como una fuente, como un voltaje puntual en este nodo, nada más. Aquí en este nodo hay 6 voltios, eso es lo que vamos a ver, y ahora todo eso lo tratamos como un nodo. De la misma manera, así con esta fuente de aquí. Esta fuente dice que bueno, es dependiente de 2Vx, Vx siendo el voltaje o bien la tensión que llega, bueno, la diferencia potencial que llega a esta resistencia o bien a este no rama de aquí. Entonces, bueno, con esta misma fuente, entonces lo que vamos a hacer es que esa dependencia de 2Vx vamos a ponerla en el nodo como tal, en este nodo que está aquí, y trataremos con toda esta rama entonces como un solo nodo nuevamente, así como lo hicimos con esto. Por lo tanto, ese voltaje de 2Vx lo vamos a poner aquí. Pero aquí vemos que pongo 3Vx. ¿Por qué es esto? Bueno, porque esto no es todo el voltaje que venía de esta rama. Esta rama ya incluía el voltaje que viene a V2. Sin embargo, el V2, pues en realidad ya sabemos quién es. Dado que aquí tenemos que es la Tierra, si hacemos una diferencia potencial en esta rama, vamos a encontrar que va a ser Vx. Bueno, en general Vx es la diferencia potencial de aquí, pero la diferencia potencial va a ser V2 menos 0, porque 0 bueno, el voltaje de la Tierra va a ser 0. Por lo tanto, sabemos que V2 va a ser igual a Vx, tal que en este punto de acá, ya pasó también por la fuente de voltaje y por V2, estos dos se van a sumar, tal que vamos a tener 3Vx. Y bueno, ya obviamente la fuente no está porque estamos tratando con toda esa RAM como si fuera un nodo. Ese es el principio fundamental de supernodos. Una vez con esto ya podemos tratar como si fuera un ejercicio de nodos común y corriente. Por lo tanto, vamos a, a direccionar corrientes en los nodos, así como lo haríamos con Kirchhoff, así como lo haríamos pues, en cualquier otro caso. Entonces, tenemos que esta corriente y sub 0, que es lo que queremos calcular, está yendo en esta dirección. Por lo tanto, pues podríamos empezar por acá directamente para lidiar con I0 una vez. Sin embargo, yo empecé por este nodo de aquí. Decimos que a partir de este nodo, bueno, esta rama aquí, esta resistencia, pasa por esta resistencia, esta corriente le vamos a llamar I1. Se ve muy feo aquí, perdón, es por la calidad de la foto. Ahora, este I1 se va a partir en 2 en este nodo que está aquí, se va a partir en I2 y en I3. Entonces, esta es la primera ecuación que tenemos acá. Ahora, este I3 va a seguir por aquí. Recordemos que es un solo nodo ahora. Y va a llegar a este punto en donde I3 llega a este nodo, la I4 que viene por aquí arriba, ¿verdad? Por decirlo así, vendría una corriente por acá, se parte en dos, se parte en I1 para la izquierda y en I4 para arriba. Entonces esta I4 es la que llega aquí abajo. Entonces sumada con I3, esto se vuelve I0, que es lo que nos da aquí. Entonces esta es la segunda ecuación. I0 es igual a la suma de estos dos. Bien, ahora, obviamente con estas dos ecuaciones no, pues, mientras que sí, tal vez podemos hacer algo, tal vez podemos decir, definirlas ambas en función de I3, tal que ahora tenemos esta ecuación. Pues con eso no hacemos mucho, ocupamos todavía pues ecuaciones que nos den quiénes son las corrientes en términos de voltajes. Para eso para eso hacemos diferencia potencial. ¿En dónde? Bueno, podemos hacer diferencia potencial de aquí, de este nodo hasta 6 voltios, o bien de este nodo acá donde está 3Vx hasta 6 voltios nuevamente por aquí arriba, o también de aquí y aquí, ¿verdad? Del nodo donde llega I1 hasta la Tierra, que es lo que habíamos hecho originalmente para decir que este V2 que estaba aquí es igual a Vx. Y finalmente con I0, que sería esos 3Vx aquí, nuevamente la Tierra. Entonces, ¿cómo sería con I2? Con I2 vamos a tener que el voltaje entrante
así como ya definimos previamente, va a ser Vx, y el voltaje saliente va a ser cero, eso ya lo sabemos. Entonces la diferencia potencial va a ser Vx, y en términos de ley de Ohm vamos a definir entonces que la corriente es U entre R, ¿verdad? Por lo tanto, la resistencia que está aquí, que es 6 kiloohmios, bueno, Ux entre esa resistencia va a ser igual a la corriente pasante, que es I2. Bien, con este I0, vamos a tener que la diferencia potencial va a ser esos 3 Vx entrando menos la tensión de la Tierra, que va a ser cero. Por tanto, será 3 Vx sobre la resistencia que pasa en medio, que es 2 kiloohmios, y esto va a ser igual a I0, que es la corriente pasante. La tercera ecuación que tenemos sería esta de aquí para I4, que recordemos que está aquí arriba. Esta de aquí va a ser definitivamente la diferencia potencial de los 6 voltios entrantes a la resistencia menos los 3 Vx que quedan al final. Entonces esa sería la resta, la diferencia que está aquí arriba sobre la resistencia que está en medio, que son los 6 kiloohmios. Y bueno, la división entre esos dos nos va a dar la corriente pasante, que es, ya definimos que es I4. Por último, tenemos que para I1, que es la corriente que pasa por medio de esta resistencia, vamos a tener que la diferencia potencial va a ser los 6 voltios entrantes menos el voltaje en este nodo, que ya definimos que es Vx. Entonces esto es lo que se ve en esta ecuación, todo sobre la resistencia que está en ese nodo, por tanto, bueno, en esa rama, que sería 12 kiloohmios. Y bueno, la división entre esto nuevamente sería la corriente número 1. Bien, ya definidas todas estas ecuaciones, vemos que tenemos 6 ecuaciones en general y 6 variables, por lo tanto ya se puede resolver todo completamente. 5 variables, perdón, ¿verdad? No, 6 variables, sí, 6 variables, perdón, las 5 corrientes y el Vx. Bien, entonces, bueno, yo lo que hice es que ya teniendo esta ecuación de acá, definida mediante poniendo estas dos ecuaciones en función de I3, ya sabemos una función, perdón, una ecuación equivalente para I1, I2, I0 e I4. Son estas cuatro de aquí que definimos mediante diferencia potencial. Por lo tanto, simple y sencillamente es reemplazar en esta ecuación de aquí todas las ecuaciones que encontramos dependientes de Vx. Esto es lo que hicimos para acá. Y bueno, aquí el álgebra ya es un poco más trivial. Lo que hice fue multiplicar este Vx sobre 6k por 2 arriba y 2 abajo para que quedaran todo sobre 12x. De igual manera con este 6 menos 3 Vx sobre 6k, todo lo multipliqué por 2 por arriba y abajo para que quedan términos de 12k en el denominador. Una vez hecho esto, despejé este 12 sobre 12k, bueno, menos 12 sobre 12k para la izquierda, esto que vemos acá, ya sumando, y estos dos menos Vx sobre 12k y este menos 2Vx sobre 12k, recordemos, al otro lado, tomando el Vx como factor común, lo que nos va a quedar es lo que está multiplicando a todos los Vx, ya que recuerden, bueno, 2 sobre 12k, que para eso homogenizamos a final de cuentas. Tal que nos quedan los 3 de aquí, los 6 de este de acá, sería 3 por 2, ¿verdad? Los 2 de este de acá, que nos quedaría 2, recordemos, ¿verdad? Por el multiplicar por 2, y este 1 de este de acá, ya sumando. Todo esto en general, bueno, aquí al lado izquierdo, pues obviamente homogenizando, todo queda sobre 12k. A este 12k se le puede cancelar ese al multiplicar. Y por lo tanto aquí de este lado izquierdo nos queda 18 y aquí de este lado derecho nos queda 12 por Vx. Eso lo que vemos por acá. Ya dividiendo, bueno, perdón, sí, dividiendo los 12 que sería esta suma, lo mandamos para abajo, queda solo el 18 y simplificando nos da que Vx va a ser igual a 1.5 voltios. Por lo tanto, como lo que nos pide en el ejercicio, esa es la corriente pasante alrededor de todo el sistema, vamos a decir que, bueno, y ya tenemos Vx, podemos utilizar esta misma ecuación para resolver por I0. Esto es lo que se hizo aquí. Recordemos que la función es 3Vx sobre 12k, por lo tanto 3 por 2 por 1.5 va a ser 4.5 voltios, todo sobre 12k ohmios, entonces 12.000 ohmios, y toda esta división va a ser igual a 0,375 miliamperios por ley de Ohm.
recordemos. Así de dónde salieron, perdón, de dónde salieron todas estas ecuaciones. Ese sería el ejercicio 1 de supernodos. En general sería el ejercicio 2 que nos piden para la tarea. Bien, ahora con el segundo ejercicio de supernodos, ¿verdad? El tercer ejercicio de la tarea en general, vemos que este sería el ejercicio que nos dan. Nos piden V0 y bueno, vemos que tenemos una fuente de voltaje aquí a la izquierda. Por lo tanto, si queremos resolverlo mediante nodos, nuevamente ocupamos hacer supernodos. Así como expliqué previamente, lo que se hace es que toda esta rama la vamos a convertir en un nodo solo. Y esta fuente, lo que vamos a decir es que ahora la tensión que provee va a ser un voltaje puntual en el nodo que estamos armando. Por lo tanto, estos 4 voltios de la fuente ahora están puestos en este nodo de aquí. Y ahora todo es un solo nodo. Bien, bueno, esa es la única fuente de voltaje del sistema, entonces ya podemos ir directamente a resolver como haríamos por nodos normalmente. Bueno, partiendo de que aquí nos dan esta fuente de corriente dependiente de V que sí, sin embargo, de corriente, esta corriente va a llegar a este nodo y se va a partir en dos. Estas dos corrientes las llamé I1 para arriba e I2 para la izquierda. Veamos que esta I2 va a pasar por esta resistencia y va a llegar a este nodo en la cual se va a partir igual, se va a partir en dos. Se va a partir en esta corriente que viene para abajo, llamé I3, y en esta corriente que viene para la izquierda, que al final de cuentas va a ser la corriente de la fuente, que será 7 amperios. Bien, en realidad estas son las únicas dos, eh, los dos únicos nodos que ocupamos analizar. Ya veremos por qué, no es la gran cosa. Pero ya con eso tenemos estas dos ecuaciones de aquí, que 2Vx, que es esta dependencia, es igual a I1 y más I2, y que I2, que es lo que viene por acá, va a ser igual a 7 amperios, que es lo que viene para la izquierda, más I3, que es lo que va para abajo. Una vez tenido esto, ya ahora podemos empezar con las ecuaciones de diferencia potencial. Veamos que tenemos unas tres bastante sencillas, dado que hay tres resistencias. Vamos a analizar que en esta resistencia va a haber una diferencia potencial de V0 hasta este V1 que yo llamé aquí. Este V1 no viene en el ejercicio original, sin embargo, a final de cuentas, ese nodo va a tener una tensión dada esta fuente de corriente. Este, este V1 entonces, bueno, la diferencia potencial entonces va a ser V1 menos V0. Todo eso sobre la resistencia va a darnos la corriente pasante, que es I2, tal que tenemos entonces perdón, esta está aquí, V1 menos V0 sobre un ohmio va a ser igual a I2. Luego tenemos esta, que es la más sencilla. ¿Por qué? Porque va a tierra. Esta de aquí, esta corriente va a pasar por esa resistencia y su diferencia potencial entonces sería la entrante, que sería V0, sobre la saliente, que al final de cuentas va a salir a tierra, entonces sería 0. Tal que la diferencia potencial sería V0 menos 0, o bien V0, todo sobre la resistencia, que serían 3 ohmios. Todo esto va a ser igual a I3. Y por último, tenemos esta aquí abajo, que es la que pasa por aquí arriba. Vemos que por esta corriente, por esta resistencia de 2 ohmios pasa la corriente 1, y la diferencia potencial sería la entrante, V1, V1 menos los 4 voltios que se definieron por la fuente de voltaje, tal que la diferencia potencial entonces sería V1 menos V4, y ya por ohm, todo esto entre la corriente, toda esta entre la resistencia, que son 2 ohmios, va a ser igual a la corriente 1, que es la que pasa por ahí. Sin embargo, si nos fijamos, pues tenemos I1, tenemos I2, tenemos I3, tenemos Vx, tenemos V0 y tenemos V1. Tenemos 6 variables y solo 5 ecuaciones. Entonces, pues, ¿qué se hace ahí? Lo que buscamos es una ecuación auxiliar que nos ayude a resolver el sistema. Esa ecuación auxiliar podemos ver que es esta aquí, V1 menos V, 4 voltios va a ser igual a Vx. ¿Dónde sale esto? Bueno, pues en realidad de esto de aquí arriba, de esta diferencia de potencial, de potencial, perdón. Ya vemos que esta diferencia potencial es V1 menos V menos 4 voltios, y por ohm podemos calcular cuál es la resistencia, perdón, la corriente. Pero esta diferencia potencial en realidad ya es una ecuación por sí misma. ¿Por qué? Porque
si vemos aquí, el voltaje, perdón, la corriente que pasa, que da esta fuente va a ser dependiente de dos Vx. Vx es la diferencia potencial que pasa por la resistencia de arriba. Es lo que ya definimos, es V1 menos 4 voltios. Por lo tanto, eh, siendo ya Vx una variable dentro del sistema, dado que la pusimos aquí, dada esta fuente dependiente de ella, ahora tenemos que en esta ecuación auxiliar no agregamos ni una sola variable más, solo agregamos una ecuación que nos define eh, pues, quién es Vx. Vx no es más que la diferencia potencial en esta resistencia, que es V1 sobre menos 4 voltios. Entonces ya tenemos las 6 ecuaciones para resolver las 6 variables. Vemos que tenemos 3 voltajes diferentes. Podemos definir a Vx como en función de V1. Por lo tanto, tenemos a V0 y V1. Podríamos agregarlas o bien sustituir ecuaciones en estas dos primeras de corriente, tal que nos quede un sistema de ecuaciones de dos variables en términos de V0 y de V1. Entonces, esta ecuación de arriba, 2Vx es igual a I1 más I2. Podemos reemplazar directamente Vx con esta de aquí, I1 con esta de acá abajo y I2 con esta de acá. Eso es lo que tenemos por acá. 2 por Vx es bien, o bien 2 por V1 menos 2 por 4, que es 8, va a ser igual a V1 menos 4 y sobre 2, que es I1, más V1 sobre menos V0, que es I2. ¿Verdad? Recuerda que un ohmio, pues lo ignoramos, decimos que es 1. Entonces queda de esta manera. Y esa es la primera ecuación. La segunda ecuación, entonces sería I2 es igual a 7 amperios más I3. I2 siendo V1 menos V0, que queda aquí de este lado de la ecuación, va a ser igual a 7 más I3, y 3 siendo V0 sobre 3. Ya, bueno, lo podemos poner de manera limpia, de manera bonita, en este lado. Eh, Decimos que, bueno, pasamos estos dos V1 a restar al otro lado, tal que 2V1 menos V1 queda 1, y este V1 medio es igual restando, pues nos da que 1 menos 1 medio es, pues, 1 medio, entonces nos queda V1 sobre 2. Por otro lado, este V0 está solito, restando, lo mandamos a sumar, queda aquí positivo. Y de este lado a la derecha queda 6, porque este 8 se mandó a sumar, se le restó este menos 4, esperan este 4 medios, que es 2, y como 8 menos 2 es 6, queda de este lado y ya tenemos la ecuación 1 bonita. Siguiente sería la segunda, V1 ya está de este lado, entonces no tenemos que hacer nada. V0, mandamos este V0 tercios a restar, tal que 1 menos 1 tercio es 4 tercios. Bueno, perdón, menos 1 menos 1 tercio es menos 4 tercios, por tanto menos 4 V0 tercios. Y esto va a ser igual a 7, que ya está al lado derecho. Ya teniendo el sistema de ecuaciones, esto pues, mientras que sí se puede resolver de manera manual, no es la gran cosa. Se podría mandar se podría mandar este V1 medios al otro lado, y todo se reemplaza en esta ecuación de abajo y se resuelve la ecuación y luego se reemplaza aquí arriba. Pues más sencillo hacerlo a la calculadora. Y esto lo que nos va a dar es que V1 va a ser igual a 9 voltios y V0, que es el voltaje que nos pedían en el ejercicio original, va a ser igual a 1.5 voltios. Y con eso terminaríamos con los ejercicios ya prácticos de resolver ejercicios. Ahora mi compañero va a explicar el ejercicio o bien la investigación relacionada al puente de Wheatstone. El puente de Watson es un circuito que está diseñado para medir una resistencia desconocida, en este caso Rx. Se hace comparándolo con otras resistencias que sí son conocidas, como estas. En este tipo de circuitos, la corriente de la fuente de alimentación se divide en dos ramas que están en paralelo. La rama que pasa por la resistencia R1 y R2 y la rama que pasa por la resistencia R3 y Rx. Para resolver este circuito se necesita igualar hasta que el sistema esté en equilibrio, lo que significa que el voltaje en C es igual al voltaje en D. Con esto resultamos con que VG, que es el voltaje entre estos dos nodos, es cero, y con ello hacemos que las resistencias
sean igualadas, entonces podemos plantear una ecuación en la que R1 y R2, que son las resistencias de la primera rama de la corriente, son iguales a R3 y Rx, que son las resistencias de la segunda rama. Con esta ecuación podemos despejar Rx y resolver cuál es el valor de la resistencia desconocida. Simplemente necesitamos resolver la ecuación, que nos quedaría en que Rx es igual a R2 por R3 dividido entre R1. Ese tipo de circuitos es simplemente para determinar un valor de una resistencia que desconocemos. En este caso sería este Rx.